El silencio inesperado. La casa parecía la misma de siempre, pero el aire estaba distinto. Cada objeto, cada rincón, parecía cargado de un peso invisible. El reloj seguía marcando las horas, indiferente, mientras el corazón de Clara se resistía a aceptar lo que había sucedido. La noticia había llegado como un golpe seco, la persona que amaba ya no estaba. No hubo tiempo de despedidas, ni palabras finales que pudieran cerrar la herida. Solo un vacío repentino, un silencio que se expandía como una sombra en cada habitación. Clara caminaba despacio, tocando las fotos en los marcos, los libros abiertos, la taza aún en la mesa. Todo parecía intacto, como si en cualquier momento él pudiera volver a entrar por la puerta. Pero la realidad era otra, la ausencia se había instalado, y con ella un dolor que no sabía cómo nombrar. Las lágrimas no llegaban de inmediato. Primero fue la incredulidad, esa sensación de que todo era un malentendido, un error que pronto se corregiría. El teléfono sonaba y ella esperaba escuchar su voz, aunque sabía que no ocurriría. El silencio se convirtió en su primer enemigo. Un silencio que no era paz, sino un recordatorio constante de lo que faltaba. Clara comprendió que el duelo comenzaba allí, en ese instante en que la vida se partía en dos, el antes y el después. Ecos de lo vivido. Clara abrió una caja de madera que había permanecido guardada en el armario durante años. Dentro, encontró cartas, fotografías y pequeños objetos que parecían insignificantes, pero que ahora brillaban con un valor incalculable. Cada recuerdo era un puente hacia el pasado, hacia momentos que habían sido cotidianos y que ahora se transformaban en tesoros. Las risas compartidas en viajes, las conversaciones nocturnas bajo la luz tenue de una lámpara, los gestos simples como preparar juntos el café o discutir sobre qué película ver. Todo regresaba con una fuerza inesperada, como si la memoria se empeñara en mantener viva la presencia de quien ya no estaba. La nostalgia no era solo tristeza, era también un refugio. Clara se descubrió sonriendo al recordar cómo él siempre olvidaba las llaves, o cómo cantaba desafinado en la cocina. Esos detalles, tan humanos, se convertían en un bálsamo en medio del dolor. Sin embargo, cada recuerdo traía consigo una punzada, la certeza de que esos momentos no volverían. La nostalgia era un río que la arrastraba entre la dulzura y la melancolía, entre la gratitud por lo vivido y la herida de la ausencia. Clara comprendió que recordar era inevitable, y que en esos recuerdos se encontraba la primera chispa de esperanza. Aunque él ya no estuviera físicamente, su esencia seguía acompañándola en cada gesto, en cada rincón de la memoria. El espacio vacío. Los días comenzaron a sucederse con una lentitud insoportable. Clara despertaba y, por un instante, olvidaba lo ocurrido. Pero bastaba mirar al otro lado de la cama para que la realidad la golpeara. El lugar estaba vacío, frío, intacto. La soledad se manifestaba en los detalles más simples. Preparar una taza de café y no tener a quien ofrecérsela. Escuchar un comentario en la televisión y no poder compartir la risa. Caminar por la calle y sentir que cada paso era más pesado porque faltaba la compañía que solía aligerar el trayecto. El vacío no era solo físico, era emocional. Clara sentía que el mundo seguía girando, que la vida de los demás continuaba con normalidad, mientras la suya se había detenido en un punto fijo. La ausencia se convertía en un eco constante, recordándole que nada volvería a ser igual. Las noches eran las más difíciles. El silencio se volvía insoportable, y la oscuridad parecía amplificar la falta. Clara se abrazaba a sí misma, intentando llenar el espacio que antes ocupaba el calor de otro cuerpo. Pero el vacío persistía, como una herida abierta que no cicatrizaba. En esa soledad, Clara comprendió que el duelo no era solo llorar la pérdida, sino aprender a convivir con la ausencia. El vacío se transformaba en un espejo de su fragilidad, obligándola a enfrentarse a la vida sin la presencia que había sido su sostén. El grito interior. La tristeza comenzó a transformarse en algo más áspero. Clara sentía cómo el dolor se mezclaba con una rabia que no sabía cómo contener. Se preguntaba por qué la vida había sido tan cruel, por qué le había arrebatado lo que más amaba sin darle siquiera la oportunidad de luchar contra el destino. La rabia aparecía en los momentos más inesperados, al ver a otras personas felices, al escuchar risas en la calle, al recibir mensajes que hablaban de cosas triviales. Todo parecía una ofensa, un recordatorio de que el mundo seguía adelante mientras ella quedaba atrapada en su pérdida. Hubo días en que golpeó la almohada hasta quedarse sin fuerzas, otros en que gritó en silencio, con la garganta cerrada por la impotencia. La rabia era un fuego que quemaba por dentro, que la hacía sentir injusticia, abandono, incluso traición.
Pero en medio de ese desahogo, Clara descubrió que la rabia también era parte del duelo. Era la manera en que su corazón intentaba defenderse, buscar respuestas donde no las había. Aunque dolorosa, esa explosión emocional era necesaria, un grito interior que abría espacio para que la herida pudiera empezar a sanar. Al final de cada estallido, llegaba el cansancio. Y en ese cansancio, Clara encontraba un respiro breve, como si la rabia hubiera drenado parte del peso que llevaba dentro. No era paz, pero sí un paso más en el camino hacia la aceptación. Las preguntas que no tienen voz. Clara comenzó a sentir cómo la rabia se transformaba en un torbellino de preguntas. ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Habría evitado el desenlace si hubiera estado más atenta, más presente? La mente se convertía en un juez implacable, repitiendo escenarios alternativos que nunca sucedieron. Las noches eran un desfile de ¿y si hubiera insistido en aquella visita al médico? ¿Y si hubiera dicho más veces cuánto lo amaba? ¿Y si hubiera estado allí en ese preciso instante? Cada pregunta era un golpe que la hundía más en la culpa, aunque en el fondo sabía que no tenía respuestas. El duelo se volvía un laberinto. Cada pasillo llevaba a una nueva duda, y ninguna conducía a la salida. Clara se sentía atrapada en un círculo de reproches, como si cargar con esa culpa fuera la única forma de mantener vivo el vínculo con él. Sin embargo, poco a poco comprendió que esas preguntas eran parte del proceso. Que la mente buscaba explicaciones para lo inexplicable, intentando darle sentido a lo que no lo tenía. La culpa era un reflejo del amor, una manera de decir, te importabas tanto, que aún me duele no haber hecho más. En medio de esa tormenta de interrogantes, Clara empezó a intuir que no todas las respuestas eran necesarias. Que quizás el camino no estaba en resolver cada "y sí", sino en aprender a convivir con ellos, aceptando que la vida, a veces, simplemente sucede sin previo aviso. Manos que sostienen. Clara comenzó a descubrir que, aunque la ausencia era inmensa, no estaba completamente sola. Amigos y familiares se acercaban con gestos sencillos, una llamada inesperada, un café compartido, una visita silenciosa que no necesitaba palabras. Al principio, le costaba aceptar esa compañía. Sentía que nadie podía comprender realmente el vacío que llevaba dentro. Pero poco a poco, entendió que el consuelo no estaba en encontrar respuestas, sino en dejarse acompañar. Las conversaciones con su hermana, las risas tímidas con una amiga, incluso las charlas con desconocidos que habían pasado por pérdidas similares, se convirtieron en pequeñas luces en medio de la oscuridad. Cada vínculo era un recordatorio de que la vida seguía ofreciendo la posibilidad de conexión, de apoyo, de calor humano. Clara aprendió que compartir el dolor lo hacía más llevadero, que hablar de él, llorar en compañía, o simplemente escuchar a otros, era una forma de sanar. El consuelo no borraba la ausencia, pero le daba fuerza para seguir caminando. En esos momentos, comprendió que el duelo no era un camino solitario. Que la red de afectos, aunque imperfecta, era capaz de sostenerla cuando sus propias fuerzas flaqueaban. Y que aceptar esa ayuda era también un acto de amor hacia sí misma. Aprender a soltar. Con el paso de los meses, Clara comenzó a notar un cambio sutil. El dolor seguía allí, pero ya no era un golpe constante, se había transformado en una presencia más silenciosa, menos abrasiva. La ausencia seguía marcando cada día, pero empezaba a convivir con ella sin que la desgarrara en cada instante. La aceptación no llegó de golpe, sino como un amanecer lento. Primero fue reconocer que las rutinas habían cambiado para siempre. Luego, aceptar que los recuerdos no eran un castigo, sino un legado. Y finalmente, comprender que seguir viviendo no significaba olvidar, sino aprender a llevar la memoria con ligereza. Clara se sorprendió al descubrir que podía hablar de él sin romperse en lágrimas. Que podía escuchar su canción favorita y sentir nostalgia, sí, pero también gratitud. La aceptación era eso, entender que la vida continuaba, y que su amor no desaparecía, solo se transformaba en otra forma de presencia. El vacío seguía existiendo, pero ya no era un abismo. Era un espacio que Clara empezaba a llenar con nuevas experiencias, con vínculos que la sostenían, con la certeza de que honrar su recuerdo significaba también permitirse vivir. La aceptación no era olvido, sino reconciliación con la realidad. Clara comprendió que la ausencia sería siempre parte de ella, pero que podía caminar hacia adelante sin que el dolor la paralizara. El dolor como maestro. Clara comenzó a mirar hacia atrás y a reconocer que el dolor, aunque cruel, le había enseñado algo que nunca habría aprendido de otra manera. La pérdida la había obligado a detenerse, a cuestionar lo que realmente importaba, a descubrir una fuerza interior que desconocía.
El duelo le mostró que la vida es frágil, que cada instante compartido tiene un valor incalculable. Aprendió a apreciar los pequeños gestos, las palabras sinceras, los silencios compartidos. Comprendió que el amor no se mide en la duración de los días, sino en la intensidad con que se viven. El dolor también le enseñó a ser más compasiva. Al escuchar a otros que habían atravesado pérdidas similares, Clara descubrió que su experiencia podía convertirse en un puente hacia la empatía. Que su herida, aunque personal, la conectaba con una humanidad más amplia, donde todos cargan ausencias y buscan formas de seguir adelante. En ese aprendizaje, Clara encontró un nuevo propósito: honrar la memoria de quien amaba no solo con lágrimas, sino con acciones. Decidió vivir con más conciencia, más gratitud, más apertura. El dolor se transformaba en una brújula, señalando el camino hacia una vida más plena. Ya no era solo una víctima de la ausencia, sino alguien que había aprendido a crecer desde ella. El duelo, lejos de destruirla, la estaba moldeando en una versión más fuerte, más sensible, más auténtica de sí misma. La luz que regresa. Un día, Clara se sorprendió al descubrir que podía reír sin sentirse culpable. La risa no borraba la ausencia, pero le recordaba que la vida aún tenía espacio para la alegría. Era como si una ventana se hubiera abierto lentamente, dejando entrar un aire fresco que renovaba su espíritu. La esperanza comenzó a manifestarse en pequeños gestos: aceptar una invitación a salir, retomar un proyecto abandonado, mirar el futuro sin miedo. Cada paso era tímido, pero firme, como quien aprende a caminar de nuevo después de una caída. Clara entendió que los nuevos comienzos no significaban reemplazar lo perdido, sino construir sobre lo vivido. La memoria de él seguía siendo parte de su historia, pero ahora se transformaba en impulso para seguir adelante. El amor que compartieron se convertía en fuerza, en inspiración para vivir con más intensidad. La esperanza no era un destello repentino, sino una llama que se encendía poco a poco. Clara empezó a imaginar viajes, proyectos, amistades nuevas. Descubrió que la vida, aunque marcada por la ausencia, seguía ofreciéndole caminos por recorrer. En ese renacer, comprendió que la mejor manera de honrar su recuerdo era vivir plenamente. Que la esperanza era el regalo que la vida le daba para continuar, y que los nuevos comienzos eran la prueba de que el duelo, aunque doloroso, podía transformarse en una oportunidad de crecimiento. Vivir para honrar. Clara comprendió que el duelo no terminaba con la aceptación, sino que se transformaba en una nueva forma de vivir. Decidió que la mejor manera de mantener viva la memoria de quien amaba era construir un legado, no uno grandioso ni público, sino íntimo, tejido en los gestos cotidianos y en la forma en que elegía caminar por la vida. Comenzó a escribir un diario, donde plasmaba recuerdos y aprendizajes, como un puente entre el pasado y el futuro. Plantó un árbol en el jardín, símbolo de continuidad y esperanza, que crecería con los años como testigo silencioso de su amor. Cada acción era un homenaje, un recordatorio de que la ausencia podía convertirse en semilla de vida. Al mismo tiempo, Clara descubrió la plenitud de seguir viviendo con gratitud. Aprendió a valorar cada amanecer, cada conversación, cada instante compartido con quienes aún estaban a su lado. El dolor se había transformado en una brújula que la guiaba hacia lo esencial: vivir con autenticidad, con ternura, con la certeza de que cada día es un regalo. El legado no era solo para él, sino también para ella. Una forma de recordarse que el amor nunca desaparece, que se transforma en fuerza, en memoria, en inspiración. Clara ya no caminaba con la mirada fija en la ausencia, sino con el corazón abierto a los nuevos comienzos, llevando consigo la luz de lo vivido. Así, el duelo se convirtió en un viaje completo, del silencio y la rabia, a la nostalgia y la aceptación, hasta llegar a la esperanza y la gratitud. Clara entendió que seguir viviendo no era traicionar el recuerdo, sino honrarlo con cada paso que daba hacia adelante. El último adiós. Clara se encontraba en el jardín, observando cómo el árbol que había plantado comenzaba a crecer con fuerza. El viento soplaba suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. Había recorrido un camino largo, del dolor desgarrador a la aceptación, de la rabia a la esperanza, hasta llegar a la plenitud de vivir con gratitud. Lo que Clara no sabía era que él había estado a su lado en todo ese trayecto. Invisible, como un espíritu protector, había acompañado cada lágrima, cada recuerdo, cada paso hacia adelante. La había sostenido en silencio cuando la soledad la consumía, había sonreído con ella cuando la nostalgia se mezclaba con ternura, y había celebrado cada pequeño avance hacia la vida. Ahora, al verla erguida, con la mirada serena y el corazón dispuesto a seguir viviendo, comprendió que su misión había terminado.
Se acercó a ella una última vez, como un susurro en el aire, como un abrazo invisible que envolvía su alma. Clara sintió un calor inesperado recorrer su cuerpo, una sensación de compañía que la llenó de paz. Sin entender del todo, supo que era él, que estaba allí, despidiéndose. Y aunque sus ojos no podían verlo, su corazón lo reconoció. Él la miró con ternura, orgulloso de su fortaleza. Y entonces, con la certeza de que Clara había encontrado el camino para seguir viviendo, decidió partir hacia el más allá. Se elevó como una brisa ligera, dejando tras de sí un eco de amor eterno. Clara, con lágrimas suaves en los ojos, levantó la vista al cielo. No era tristeza lo que sentía, sino gratitud, porque sabía que, aunque él ya no estaría presente, su esencia la acompañaría siempre, como una luz que nunca se apaga. La luz que me despidió. Cuando la despedida se convierte en esperanza. Años más tarde, Clara está sentada bajo la sombra del árbol que ella misma plantó, ahora fuerte y florecido. En sus manos sostiene un cuaderno abierto, escribiendo su historia con calma y gratitud. La luz del mediodía se filtra entre las hojas, proyectando sombras suaves mientras el viento mueve las páginas con delicadeza. El ambiente transmite plenitud, ya no hay despedidas, solo memoria transformada en vida. El ciclo se cierra con Clara narrando lo que vivió, lo que perdió y lo que ganó, dejando constancia de que el amor y la esperanza siempre florecen, y que su historia, como el árbol, seguirá creciendo más allá de ella.